Hi everyone! En el vídeo de hoy vamos a ver los adverbios de frecuencia. Lo primero que tenemos que saber es qué es un adverbio de frecuencia. Bueno, pues este tipo de adverbios son palabras que nos describen la frecuencia, como su nombre indica, con la que realizamos una acción. Aquí vemos una lista de los adverbios que nos indican mayor frecuencia a menor. Vamos a repasar cada uno de ellos, empezando por mayor frecuencia. Always, que es siempre. Usually, que es habitualmente. Frequently, que es frecuentemente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Occasionally, ocasionalmente. Rarely, rara vez. Seldom, raramente. Hardly ever, casi nunca. Y por último, never, que es nunca. Como hemos visto en la diapositiva anterior, los adverbios de frecuencia suelen ser adverbios de una sola palabra. Por ejemplo, always, sometimes, never, etc. A excepción de hardly ever, que son dos palabras, aunque lo colocamos dentro del grupo de adverbios de una sola palabra porque vamos a diferenciarlo de adverbios que son expresiones como most afternoons, every night, twice a week, once a month. Y a través de estos ejemplos que vemos aquí, queremos explicar las reglas básicas que siguen los adverbios de frecuencia. Vamos a fijarnos en el primer ejemplo. We always eat in a restaurant on Sundays y it hardly ever rains in June. Vemos que los adverbios de frecuencia los colocamos delante del verbo principal, que en este caso serían eat y rains. Los adverbios de frecuencia always y hardly ever están delante del verbo principal. ¿Qué pasa en el ejemplo número 2? El adverbio de frecuencia often está detrás del verbo principal, que es is. Y esto es porque el verbo to be es una excepción, y aunque los adverbios de frecuencia van siempre delante del verbo principal, cuando el verbo principal es el verbo to be, lo colocamos detrás. El adverbio de frecuencia va detrás del verbo to be. En el ejemplo número 3, I have always played football, I could never stop laughing. Vemos que son los dos ejemplos. Son frases que tienen dos verbos, un verbo principal y un auxiliar en el primer caso, y un verbo principal y un modal en el segundo caso. Vemos como los adverbios de frecuencia always y never están siempre, lo colocamos detrás del verbo auxiliar y detrás del verbo modal. El auxiliar sería have y el modal sería could. En el ejemplo número 4, sometimes we go to the cinema o we go to the cinema sometimes, lo que queremos ver a través de este ejemplo es que con los adverbios de frecuencia sometimes, usually, occasionally y often podemos colocarlos al principio o al final de la frase sin que se consideren incorrectas gramaticalmente, pero si nos fijamos en la frase 5, always we go to the cinema o we go to the cinema never, la tenemos tachada. Y esto es porque esta frase sí que se considera incorrecta gramaticalmente. Porque aunque sometimes, occasionally, usually y often podemos usarlas al principio o al final de la frase, no podemos hacer lo mismo con los adverbios de frecuencia always y never, que siempre ocupan la posición de delante del verbo principal, si es cualquier verbo el que sea, excepto del verbo to be, que ya sabemos que lo ponemos detrás. En el ejemplo número 6, she has English lessons twice a week, or most evenings she watches films. Lo que queremos ver es que con expresiones como las que hemos visto anteriormente, la frase está correcta gramaticalmente tanto si lo ponemos al principio como si lo ponemos al final, aunque se considera más natural si lo ponemos al final de la frase, pero no estaría incorrecta si la ponemos al principio. Y con el último ejemplo, con el 7, lo que queremos ver son algunas preguntas que podemos hacer para preguntar por la frecuencia con la que se hace algo. Por ejemplo, how often do you drink alcohol? Que significa cada cuánto tiempo bebes alcohol. O el segundo ejemplo, do you ever travel to New York? Si alguna vez has viajado a Nueva York. O do you always eat vegetables? Que sí, siempre comes verdura. En esta diapositiva he recogido los puntos más importantes que debemos saber para colocar bien un adverbio de frecuencia dentro de una oración. Vamos a ver punto por punto y vamos a recordarlos. Usamos los adverbios de frecuencia delante del verbo principal, excepto con el verbo to be, que lo
lo colocamos detrás. Segundo es que usamos los adverbios de frecuencia después de los verbos auxiliares y de los verbos modales. Como sabemos, con estos tipos de verbos, cuando hay un auxiliar o hay un modal, tenemos otro verbo dentro de la oración que funciona de verbo principal, porque ni el auxiliar ni el modal pueden funcionar de verbo principal dentro de la oración. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el auxiliar y cuál es el principal, o cuál es el modal y cuál es el principal, y el adverbio de frecuencia lo colocamos siempre después del auxiliar y después del modal. Tercer punto que tenemos que recordar es que con los adverbios de frecuencia usually, often, sometimes y occasionally lo podemos poner al principio o al final de la frase sin que se considere incorrecta, pero no podemos hacer lo mismo con always o never. Cuarto punto es que ponemos expresiones como twice a week, once a month, once evenings, normalmente al final de la frase, aunque podemos colocarlo al principio y no estaría incorrecta gramatical. Y por último es que podemos preguntar por la frecuencia con la que hacemos algo, con preguntas como how often do you, y lo que queramos preguntar, porque cualquier acción, o do you always. Además, podemos preguntar si se ha hecho alguna vez algo con do you ever y el verbo que queramos preguntar.